Listo. Ya, ahora sí, ya está grabando. Y bueno, para comentar, entonces, ¿cuál va a ser la metodología? En primer lugar, vamos a tratar los temas que se va a desarrollar en cada sesión. En este caso, pues vamos a ver un poco de lo que va a ser la materia y bueno, vamos a ver los temas correspondientes a nuestro día. Luego vamos a ver un video relacionado con los temas del día de hoy. Y al final dejamos un espacio para algunas preguntas. ¿Lista? Entonces, pues vamos a dar, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Entonces, hoy damos, como les dije, la presentación de la asignatura y vamos a ver algunos temas relacionados con la evolución histórica del concepto de talento humano. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Entonces ya volvimos. Ok, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Entonces, como podemos ver, algunos de los ejes temáticos que vamos a desarrollar durante nuestra sesión los podemos apreciar en la tabla que tenemos ahí enfrente. ¿Listo? Pues para que lo tengamos presente. Entonces lo vamos a dividir en 3 núcleos o ejes temáticos específicos. El primero, 3 unidades, perdón. El primero se llama gerencia del talento humano y código laboral y sueldos de salario. Bueno, lo vamos a hacer un poco, una vista muy general de los diferentes temas, pero pues vamos a tratar de integrar los mismos como para que tengamos una visión un poco más integral del tema de talento humano, ¿cierto? Y pues obviamente también de acuerdo a la profundidad que se debe manejar en la materia. También, pues ahí ya pueden ver algunos de los subtemas que podemos trabajar en la asignatura y pues harán parte de los diferentes, o podemos ver aquí los ejes temáticos que encierra cada una de estas unidades que nosotros estamos verificando o que estamos revisando en la asignatura. Como ya lo dijimos, entonces el primer eje temático pues es evolución histórica del concepto del talento humano, hablaremos algo de atracción y preservación y separación de colaboradores, de gestión por competencias, entre otros temas. ¿Listo? Que pues los vamos a ir desglosando, haciendo la aclaración de que pues solamente tenemos 9 sesiones, ¿no? Entonces es importante tener presente eso porque ya de entrada tenemos un corte en el tiempo y pues eso nos obliga a caminar un poquito más rápido y pues a mirar, a gestionar los temas. Igualmente pues las evaluaciones pues según lo que me han informado igualmente pues se les confirmaron en algún momento. Son las mismas evaluaciones o la misma cantidad de evaluaciones que se trabajan en el resto de materias, es decir, son 4 programadas para este semestre, todas tienen los mismos porcentajes, o sea, los porcentajes institucionales, pero pues no habrá reducción en la cantidad de actividades que se van a tratar de realizar, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy presente, porque es probable que la primera se nos venga rápido, muy encima. No me han confirmado aún fechas. La universidad es la que confirma estos temas, o sea, yo no tengo la opción ni de elegir fechas, ni de elegir método de evaluación, ni nada. Solamente puedo plantear las preguntas del parcial y pues darle los temas que estamos dando aquí en las diapositivas. Entonces, para que lo tengamos muy presente y pues desde el vamos para que lo consideremos. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, entonces les voy a dar unas pequeñas, ¿cómo decirlo?, recomendaciones que debemos tener muy en cuenta para nuestra asignatura el día de hoy. Y pues aquí en adelante, ¿no? A lo largo del desarrollo de la materia. En primer lugar, puedo acceder a la webconferencia puntualmente, ¿sí? En la medida de lo posible, pues tratar de iniciar a las 8 en punto, pues yo sé que pues por el horario es un poco complejo, pero pues tratemos de hacerlo puntualmente. Segundo, pues respeto a la cátedra y a los compañeros, ¿no?
Recordemos que estamos en un espacio universitario y pues estamos en un ambiente de formación profesional, lo cual implica pues que debemos tener un comportamiento a la altura de esta situación, ¿cierto? Evitemos, por ejemplo, el tema de utilizar el recurso de la pizarra de la pantalla para, para poder rayar el tablero. Digamos que no estamos o no está habilitado este servicio para ustedes y pues lo único que hace es distraernos, ¿sí? Igualmente con los comentarios y con otras cuestiones que de pronto pueden surgir, tratémoslo con la altura y con el respeto que se espera de un estudiante universitario y de un futuro profesional. Como tercera recomendación, acceder a la webconferencia grabada y estudiar el material propuesto, ¿no? Entonces, hagamos ese ejercicio de repaso. Yo sé que a veces es un proceso un poco complejo, pero sobre todo hagámoslo para el tema de los parciales o de las actividades evaluativas que se vayan a proponer. Pues hagamos ese ejercicio de repaso. Ustedes van a tener estas clases, estas videoclases grabadas y las van a tener disponibles en su aula virtual. Igualmente van a tener el recurso de que las diapositivas van a estar guardadas también en el aula. Estas diapositivas que vamos a ver las van a tener en el aula virtual. Y adicionalmente vamos también a tener de pronto algún material adicional relacionado con este tema. Otra recomendación muy importante es desarrollar sus cuestionarios dentro de las fechas establecidas. ¿Sí? La universidad propone unas fechas para el desarrollo de las actividades. Entonces, procuremos hacer las actividades dentro de las fechas que nos da la universidad para no tener inconvenientes después con temas de pedir aplazamientos, con pedir extensiones, con pedir nuevos intentos. Ahorita, por ejemplo, para sus compañeros que ya están presentando la unidad 1, la primera evaluación, a nadie se le está dando un intento, ¿sí? Y es algo que a mí se me sale de las manos porque yo no tengo la competencia ni la autorización para dar ese tipo de ayudas. Entonces, tratemos de usar también los intentos bien. Ahorita que nos den la idea de qué tipo de evaluación vamos a aplicar con ustedes, pues se les transmitirá. Realizar sus solicitudes únicamente a través del medio señalado por la institución. Ustedes saben que hay una plataforma en la cual ustedes pueden subir sus solicitudes, sus peticiones y demás. Hay un enlace en el aula virtual en la parte superior, entonces ahí ustedes pueden acceder y hacer ese tipo de solicitudes directamente. Ya hablamos sobre la metodología, entonces vamos a ver un inicio de sesión donde desarrollamos también un espacio para desarrollar pues nuestro tema, luego después vamos a tener una actividad o unas preguntas o un espacio para dejarlos a ustedes proponer preguntas o dudas, ¿sí? Para poderlas responder y luego vamos a hacer el cierre de la sesión. Para esta asignatura pues hay una recomendación adicional que la podemos ver ahí en la diapositiva. Asuma el desarrollo de la asignatura desde el punto de vista de un gerente colaborador del área de talento humano, no como otro colaborador de la empresa, ¿sí? Es importante tener presente esto porque a veces se suele ver esta materia solo desde el punto de vista de empleado, ¿cierto? De colaborador de una organización. Y esta materia está del otro lado, ¿cierto? Hay que verla con ojos de un gerente de talento humano, de un colaborador que trabaja en esta área para poder emprender o para poder entender por qué sucede lo que sucede dentro del área de talento humano y por qué el colaborador recibe la información o las situaciones que percibe, ¿cierto? De parte de esta área de la empresa. Entonces, cambiémonos ese chip de ser empleados y de ver la materia desde un punto de vista de colaborador a verlo con ojos de un colaborador de esta área. ¿Listo? Entonces, como para hacer esa salvedad antes de iniciar la asignatura. Ya para iniciar, entonces, quiero plantear unas preguntas, pero no para que las piensen un momentico ahí en sus casas o en donde se encuentren.
primer lugar, pues, ¿cuál es el capital más importante de la empresa? ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué necesitan aprender hoy las empresas? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los verbos utilizados en la gestión del talento humano? ¿Sí? Entonces, muy brevemente lo vamos a ver, mientras lo van pensando brevemente. Listo. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el capital más importante de la empresa? Entonces, muy seguramente muchos de ustedes pensaron lo mismo, ¿cierto? Su gente, ¿sí? El capital más importante de una organización es el talento humano. Y hay que tener en cuenta de que las empresas no las forman las máquinas, las empresas no las forman las estructuras, los edificios, ni tampoco los papeles que están, que contienen los documentos, las políticas, los manuales, etc. Las empresas las forman las personas que hacen que todo eso que se tiene cobre sentido, que cobre una aplicabilidad, que cobre un significado, ¿cierto? Las personas son las que devengan un sueldo, las que ejercen las diferentes actividades para que la empresa pueda generar resultados. Y por ende, es el capital. Lo que hace a las organizaciones son las personas y no las máquinas y no esos otros elementos que cobramos, ¿cierto? Como se suele pensar normalmente. Hay que tener presente que si no hay una persona que se encargue de mirar o de hacer o de ejecutar, pues entonces no hay empresa, ¿sí? No hay empresa. No, simplemente habrían máquinas arrumadas en una oficina o máquinas en una bodega, ¿cierto? Sin cumplir ninguna tarea específica. ¿Qué necesitan aprender hoy en día las empresas? Entonces, lo vemos desde dos puntos de vista, habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas, ¿cuáles son? Aquellas habilidades que debe incorporar un colaborador y que le permiten acercarse al desarrollo de sus actividades, pero desde un punto de vista humano, ¿cierto? De una eficiencia que le permita desarrollar sus labores, pero no tanto desde el conocimiento, sino desde esas habilidades, capacidades, competencias que pueda tener desde el aspecto humano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos, y obviamente que le sirvan para desarrollar esa labor que se pretende obtener para él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nombramos administración del tiempo. Una persona que sepa administrar el tiempo que se le da para hacer una labor o para administrar el tiempo de su jornada laboral será pues bien vista por cualquier organización, ¿cierto? Una persona que, bueno, que pueda administrar ese tiempo eficientemente y entregue sus resultados dentro del tiempo estimado. Vamos a hablar que pues también hay algunas empresas que suelen sobrecargar a la gente y bueno, ya son otras cuestiones muy puntuales. Pero en general podemos hablar así de esa habilidad blanda. Aprendizaje constante. Hoy en día hay que ser muy abiertos al conocimiento y no esperar que de pronto cuando terminemos nuestro técnico, nuestro tecnólogo, nuestro profesional o nuestro posgrado, ya con eso ya vamos a dejar de estudiar. Hoy en día ya las empresas exigen capacitación constante, no necesariamente en doctorados, postdoctorados o cosas de esas, pero sí están aprendiendo y desaprendiendo permanentemente conceptos y aprendizajes en la ejecución de tareas para pues tener una mayor competitividad como organización cada día. Comunicación asertiva, ¿sí? Otra habilidad importante. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es la capacidad de las personas de transmitir la información que desean dar a conocer de una forma clara, precisa, concisa y sobre todo sin agresividad, ¿sí? O sea, una persona que tiene capacidad de comunicación asertiva puede dar a conocer la información que tiene que dar a entender, ¿sí? Sin extenderse, pero tampoco sin ser demasiado tacaña con las palabras, por decirlo de alguna forma, y también que lo haga sin apasionamientos, que lo haga pues de una forma adecuada de acuerdo al entorno en el cual se encuentra. Eso es
la comunicación asertiva. Y también habilidades como el liderazgo, que es importante pues que una persona que va a manejar personal o una persona que se empodere de su puesto, pues sea líder del mismo, ¿cierto? Responda por su tarea, responda por sus actividades, pero también pues responda también por sus actividades. También, ya como lo dije, hablamos de las habilidades duras, ¿no? Entonces, las habilidades duras, ¿cuáles son? Si las anteriores hablan del aspecto humano, las habilidades duras pues ya se enfocan en aquellas habilidades necesarias para el desarrollo de las tareas que debemos hacer como parte de nuestro trabajo. Entonces, es decir, aquellas habilidades que se forman para poder ejecutar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, dentro de esas tenemos, entre las muchas habilidades duras que se pueden tener en cuenta, tenemos la transformación digital, ¿cierto? ¿De qué forma se apropia la tecnología dentro del puesto de trabajo? ¿Sí? Y con tecnología no solo me refiero a un computador, ¿cierto? Como para hacer la claridad. Hoy en día, pues hay muchas tareas que son informatizadas, sistematizadas, pero hay otras que se trabajan con otro tipo de máquinas, ¿cierto? Y se requiere, pues, tener esa capacidad de apropiar esas tecnologías como colaboradores, ¿cierto? Dependiendo de nuestras tareas, ¿no? Si es una labor de oficina, bueno, pues que aprenda a manejar el computador con los programas que estos requieren para realizar su labor. Si requiere el manejo de un vehículo, por decir algo, ¿cierto? Por ejemplo, un camión de transporte de alimentos, pero que sea un camión refrigerado, ¿no? Entonces debemos tener esa habilidad de apropiar esas nuevas tecnologías, como es el manejo de esas nuevas tecnologías en el caso de ese colaborador que apropia ese manejo de ese camión, ¿cierto? Que hablamos de ejemplo. Marketing digital, hoy en día pues es importante que el colaborador sepa. Quizá de pronto no tanto como hacer una campaña en marketing digital, ¿cierto? Pero sí entender el impacto que esto tiene en una organización y cómo desde su puesto de trabajo puede contribuir a este tipo de estrategias de marketing, sobre todo pues teniendo en cuenta nuestra realidad de hoy en día, que pues la pandemia pues ha obligado a cambiar muchas formas de trabajar y muchas formas de hacer las diferentes labores de la organización. Entonces es importante tener estos elementos muy presentes y hacer la labor de apropiar esas nuevas tecnologías dentro de nuestro ejercicio diario, ¿cierto? El emprendimiento y la innovación, ¿cierto? Otra habilidad dura que debemos aprender porque hay que tener abierta la posibilidad que en algún momento se pueda llegar a emprender o intraemprender dentro de una organización. Entonces, emprendimiento es crear empresa, ¿no? Entonces, es crear una organización para generar trabajo para el dueño de la organización y para las demás personas que le colaboran en sus tareas. Y asimismo, el intraemprendimiento es aquella persona que desde dentro de la organización, ¿cierto? Como colaboradores de la empresa, pueden, pueden permitir o pueden facilitar o pueden ayudarle al colaborador a crear nuevas iniciativas que le permitan ganar más dinero a la empresa, ¿cierto? Y obviamente el colaborador recibe pues algún beneficio, puede ser de ese dinero, pero también el reconocimiento por la realización de esa labor de intraemprendimiento, ¿sí? Y obviamente un viejo conocido por todos, el inglés, ¿cierto? Y en general, así como para ser mucho más abiertos, los diferentes idiomas, aprender un idioma extranjero. Es importante pues tener conocimiento, unas nociones fuertes sobre sobre un idioma que nos permita conocer nuevas habilidades, nuevas capacidades y sobre todo acceder a nuevos espacios en otros países o con otras personas que no son hispanohablantes, ¿sí? Como para tener un plus adicional dentro de nuestro desempeño y pues obviamente dentro de la hoja de vida. ¿Cuáles son los verbos utilizados en la gestión del talento humano? Hablamos de verbos como atraer, retener, motivar, evaluar, lograr, velar.
Entonces, estos verbos nos hablan sobre todo sobre el proceso de incorporación del personal a una organización, pero también nos hablan de elementos como evaluar, ¿cierto? Y lograr, que hacen incidencia directa o hacen referencia directa al proceso de la evaluación de los colaboradores, de evaluar su desempeño y demostrar resultados dentro de la empresa, ¿sí? Que también es un aspecto importante del talento humano, o es una tarea también de talento humano. Hay muchas definiciones de lo que puede ser gerencia del talento humano, ¿cierto? Aquí solamente vemos algunas y ustedes pueden consultar por internet o en los libros que puedan conseguir y van a encontrar algunas parecidas u otras diferentes. En primer lugar, entonces, tenemos nuestra primera definición nos habla de que es la disciplina que persigue la satisfacción de los objetivos organizacionales, ¿cierto? Los objetivos de la empresa. Y nos habla de que para ello es necesario tener una estructura organizativa y la colaboración del talento humano coordinado, ¿sí? De ese esfuerzo humano que nos dan esas personas. Entonces aquí nos está hablando de dos elementos muy puntuales. Primero, los objetivos organizacionales, ¿sí? Misión, visión, objetivos, valores, principios de la empresa, ¿sí? Todo ese despliegue estratégico que se hace y que pues es el fin que persigue la organización. Y también nos habla de que para poderlo hacer, debemos organizar la empresa adecuadamente, ¿sí? Debemos mantener una estructura que nos permita alcanzar esos logros y no hacerlo de cualquier forma. La segunda definición nos habla de que se refiere a las prácticas y las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la función gerencial. Entonces, en primer lugar, nos habla de prácticas y políticas, ¿sí? Entonces, nos deja entrever que también es un ejercicio de negociación, ¿cierto? Y de buenas prácticas el tema del talento humano. Y también nos deja entrever que, obviamente, pues son relaciones personales, es decir, se vinculan personas en este tema del talento humano. Está enfocado hacia las personas que componen la organización, pero también que es una función gerencial, ¿sí? O sea, que es tarea del gerente, ya sea directamente o a través de un encargado, como es el área de talento humano, o la persona encargada de estas funciones, quien debe velar por estas prácticas y por estas políticas y también por las relaciones personales al interior de la organización. Otra definición nos dice que es el proceso de administrar el talento humano. Nos habla aquí que de entrada que es talento humano para lograr los objetivos de una organización, ¿sí? Entonces, nos deja entrever que las personas tienen talentos, ¿sí? Que por eso están vinculadas a la organización, ¿sí? Por las capacidades y las habilidades que tienen para desempeñar una labor. Y esas capacidades y habilidades, esas fortalezas y competencias deben enfocarse en el logro de dichos objetivos, ¿sí? Y la última definición nos dice que es un proceso que desarrolla, atrae, incorpora nuevos integrantes y además retiene a los colaboradores dentro de las empresas. Entonces aquí ya nos habla de el proceso de incorporación del personal, es decir, que talento humano se encarga de ese proceso de atraer las personas indicadas para el desempeño de los cargos y que adicionalmente debe también retener el talento humano de la organización. Porque es importante, ya que representan un conocimiento, una inversión, una experiencia que se debe de servir o de que se debe mantener al servicio de la organización y pues que obviamente le hace un bien a la misma mantenerlos allí y no buscar o no tener personal que podríamos decir que son golondrinas, ¿cierto? Que llegan, se están por un momento y luego se van, ¿sí? Llevándose esas experiencias, esos conocimientos y sobre todo esa inversión en capacitación que se ha hecho en ellos. Aquí damos una definición dentro de la materia como para homogeneizar de alguna forma todos esos conceptos y traerlos a una sola definición. Entonces hablamos de que gerencia del talento humano es el proceso organizacional, ¿sí? Es un proceso de la empresa
que administra el talento humano de la organización, ¿cierto? La planeación de las necesidades del personal, ¿sí? O sea, si se requiere o no se requiere personal en la empresa, porque no es por contratar por contratar. Debe haber una finalidad en cada uno de los cargos que se crean en una empresa y también debe haber una finalidad en ese objetivo de contratación. Su atracción, vinculación, retención, formación, motivación y hasta el retiro, ¿no? Que es importante también hacer un proceso adecuado de retiro. Esta área pues también se encarga de la aplicación de políticas, planes, programas y proyectos que propendan por el favorecimiento de las buenas relaciones entre los colaboradores de la organización, ¿sí? Es decir, es tarea del área de talento humano hacer todos los esfuerzos posibles para que se mantengan las buenas relaciones entre los diferentes miembros de la organización y por ende también para mantener un buen clima y una buena cultura organizacional adentro de la empresa. Más adelante vamos a ver qué es eso del clima y la cultura organizacional. Igualmente también esta área se encarga de la resolución de conflictos, ¿cierto? Los conflictos que pueden haber entre los diferentes colaboradores o de los conflictos de los colaboradores con la alta gerencia de la empresa. Entonces, el área del talento humano es un intermediario para poder manejar y darle buena respuesta a los diferentes conflictos que se puedan presentar dentro de la organización. Y además de generar, yo añadiría también apoyar la generación de normativas internas y prácticas que desde esta área no solo ayuden a los objetivos impuestos por la gerencia, sino también a todo lo anterior. ¿Vale? Entonces, esa podría llegar a ser una definición que engloba todo esto que es el talento humano y pues también las definiciones que anteriormente vimos. Es importante también tener en cuenta que las personas y las organizaciones tienen objetivos, cada una tiene unos intereses y pues obviamente va a velar por la consecución de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Pues en primera instancia la supervivencia, ¿no? Que la empresa siga funcionando. Crecimiento sostenido, que haya una rentabilidad para los accionistas, que la productividad se mantenga, se aumente, calidad, reducción de costos, participación, en fin, todo aquello que le permita mantenerse y pues también ampliar sus márgenes de ganancia. Pero las personas también tienen sus propios objetivos, ¿no? Entonces, un mejor salario, mejor prestación, estabilidad en el empleo, seguridad en el trabajo, calidad de vida, satisfacción, entre otros temas, ¿sí? Entonces, puede llegar a haber momentos en los cuales estos objetivos chocan entre sí, ¿cierto? Difieren, donde colaborador o colaboradores y empresa no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, si hablamos de este momento de, por ejemplo, estabilidad en el empleo, ¿cierto? Pueden haber empresas que sí le puedan dar estabilidad al empleo a los colaboradores, pero en estos días, pues hay empresas que realmente la están pasando mal y que no le pueden dar esa estabilidad en el empleo a los colaboradores, ¿cierto? Y tienen que verse abocadas, por ejemplo, a reducción de costos, pueden verse abocadas a exigirle más a los colaboradores en cuanto a la competitividad, ¿cierto? O diferentes temas aquí para preservar esta supervivencia y pues de acuerdo a las acciones que haga la empresa, puede chocar con estos objetivos individuales de los colaboradores. Y ahí es donde aparecen los malos comportamientos, donde aparecen los paros, las huelgas, que pues siguen siendo un derecho organizacional o un derecho sindical o un derecho constitucional, pero pues que de todas maneras conllevan alguna afectación. Sin embargo, en lo que nos atañe el talento humano, lo ideal es que las empresas propendan por buscar personas que se alleguen a los objetivos de la empresa, ¿cierto? Y obviamente que las personas también se alleguen a los objetivos que busca la empresa, ¿sí?
a veces no es un secreto que hay personas que no se acomodan a hacer las formas o a hacer las tareas como lo requiere o como lo indica la organización, ¿cierto? Y simplemente el hecho de tener una visión y de tener otra visión por cada uno de ellos, empresa o individuo, puede llegar a llevar a choques permanentes entre unos y otros. Entonces, la idea es encontrar personas que compartan una misma visión o una misma forma de hacer las cosas de la organización, pues para que las cosas fluyan de una forma más adecuada. No se trata de hacer una discriminación o algún tipo, sino simplemente de que así como las personas, las empresas también tienen su, entre comillas, personalidad y pues hay que buscar personas que sean digamos que vean las cosas de una forma similar a la que las ve la organización, pues para evitar problemas en cuanto a puntos de vista que de pronto a veces no pueden ser solventados definitivamente. ¿Listo? El esfuerzo humano y la organización, ¿no? Entonces, así como las personas también deben propender por encontrar puntos de equilibrio, pues hay que entender que los diferentes actores, los diferentes individuos que interactúan en las empresas, tienen unos intereses, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos intereses? Los accionistas, pues buscan una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ellos invierten un capital de riesgo, ¿sí? Hacen una inversión en la empresa para crear la empresa o para que la misma siga en funcionamiento y esperan obtener unas utilidades, unos dividendos y también un valor por esa inversión. Los empresarios, entendidos como los gerentes o los dueños únicos de la empresa, los propietarios como tales, aportan su trabajo, su esfuerzo, sus conocimientos y sus competencias, ¿no? Y lo que ellos aspiran a tener, pues obviamente es un salario, unas prestaciones y beneficios que le puede otorgar la organización. Los proveedores pues entregan materiales, maquinarias, insumos, tecnología y esperan obtener obviamente una ganancia por ese suministro que han dado a la organización, pero también la posibilidad de hacer nuevos negocios con la empresa. Y los clientes, como tal, pues también hacen su aporte, compran nuestros productos, adquieren nuestros productos o servicios y esperan obtener no solo el producto o el servicio que adquieren, sino que el mismo sea de calidad, a un precio justo por el bien o el servicio recibido, que les genere una satisfacción y pues que obviamente les perciban un valor agregado, es decir, que perciban que cumple sus expectativas y si es posible que las supere, ¿cierto? Entonces, eso le hace ver que se da un buen o que se percibe algo muy bueno por el dinero que entrega. Y en este punto hay que entender o tratar de asimilar qué es un recurso y qué es talento humano, ¿cierto? Si lo vemos desde un punto de vista mecanicista o un punto de vista puramente economicista, ¿cierto? Económico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la economía, hablamos que el talento o el capital humano o las empresas, digo, las personas, pues son un recurso más de la organización, ¿sí? O se veía desde hace muchos años y desde ese punto de vista que les comento, se entiende que el talento humano es otro recurso más. Hoy en día esa visión ha cambiado y nos permite diferenciar o nos permite poder comprender la diferencia entre otros recursos y los colaboradores de la empresa. Entonces, hay que entender que existen recursos materiales, sí, capital de trabajo, instalaciones físicas, maquinarias, muebles, materias primas, y recursos técnicos, como por ejemplo los sistemas, ¿cierto? Los procedimientos, los organigramas instructivos, ¿sí? Los primeros nos hacen referencia a las maquinarias, equipos como tales, y los segundos a las políticas o procedimientos y demás elementos organizativos que tiene una organización. Pero el talento humano va más allá porque incorpora ese elemento humano en dentro de la empresa, ¿sí? Es el que, a diferencia de los otros, y como lo dijimos hace un momento, incorpora ese talento humano que le da ese toque humano a las empresas, ¿sí?
que le da la posibilidad a las personas de tener una posibilidad de tener un empleo, ¿cierto? Y a partir de ello aportar sus conocimientos, aportar sus fortalezas, aportar su experiencia, que pues obviamente, por ejemplo, si hablamos de una máquina, pues no cuenta con nada de eso. Y es importante que entender que ese talento humano es el, como ya lo dijimos, es el que genera la organización. Y por eso se diferencia de otros tipos de recursos que se puedan encontrar dentro de la empresa. Permítame un segundo, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante que un gerente, una persona que va a desempeñar una función gerencial, aprenda de recursos humanos, ¿cierto? De gerencia del talento humano. En primer lugar, y pues por la más obvia razón, obtener el máximo y mejor rendimiento del talento humano de la empresa, ¿cierto? Entonces, para poder motivar, estimular o dirigir al personal al logro de sus objetivos, ¿cierto? A dar su máximo potencial para la organización. En segundo lugar, pues contratar al personal adecuado para las tareas, ¿sí? Como les dije hace un momento, no se trata de contratar por contratar. Se debe contratar al personal que, obviamente, teniendo en cuenta las capacidades financieras, las capacidades técnicas y los recursos de la empresa, le permitan obtener el mejor personal por lo que ofrece, ¿cierto? No es un secreto que pues hay organizaciones grandes, pequeñas, medianas, que pues tienen diferentes capacidades de pago de salario, ¿cierto? Y en función de eso, o de otorgar beneficios, y en función de eso, pues se pueden dar el lujo de contratar ciertos tipos de personal, ¿no? Entonces, dentro de las capacidades de la empresa, pues contratar el mejor personal que tenga a disposición. Y también para lograr los objetivos organizacionales de la mano de los colaboradores, pues como ya se ha comentado. Y aquí nos cabe también una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Contratar el mejor personal y entregarles un plan deficiente? ¿O contratar personal no idóneo y entregarles un plan excelente? ¿Sí? Aquí podríamos decir, no, pues lo mejor es contratar personal que pues, me salga barato, que me salga a cuenta y yo les digo qué hacer, ¿cierto? Yo les entrego el plan, pero consideremos las consecuencias. Si yo conozco personal o si yo contrato personal que puede tener las mejores intenciones, pero no entiende lo que yo le quiero decir y sobre todo no entiende hacia dónde quiero llegar, pues por más que yo le explique el plan o por más que yo le entregue el plan desglosado, no lo va a poder llevar a la práctica porque simplemente no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, yo le puedo entregar el mejor plan a ese tipo de personal y ese personal lo va a triturar, lo va a destrozar, literalmente. Porque, como les digo, no sabe cómo hacer eso, su labor. Pero, si yo contrato personal, el mejor personal que yo tenga, ¿sí? O al que pueda acceder, y les entrego el plan, así el plan sea deficiente, así sea un plan mediocre, este personal no solo va a ejecutar el plan, va a entender lo que yo le estoy diciendo, hacia dónde quiero que vayan, sino que también va a poder mejorar dicho plan, ¿cierto? Este personal será capaz de entender el plan, comprender el plan, ver sus falencias y trabajar para solventarlas y superarlas en pos de conseguir el mejor beneficio para ellos y para la organización. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos preguntas que caben en este punto. Si yo debo contratar o no debo contratar personal idóneo para mis tareas, ¿listo? O para las tareas que se deben llevar a cabo dentro de la organización.
En este punto, pues también es importante ver cómo ha evolucionado este tema o esta tarea de la gestión del talento humano a través de la historia. El tema del talento humano no es nuevo, ¿cierto? No es una construcción reciente, lleva ya muchos años, pero en función de la historia, ¿cierto? Se puede manejar desde prácticamente la aparición de las empresas, ¿cierto? De esta era que nosotros llamamos capitalismo, que es más o menos de los años 1830 o por ahí o quizá un poquito antes, ¿cierto? Con lo que llamamos o lo que se acostumbra a llamar como la revolución industrial, ¿cierto? Más o menos para esas fechas. Pero que nosotros aquí lo dividimos en tres grandes bloques, ¿cierto? Era de la industrialización clásica, era de la industrialización neoclásica y era de la información. ¿Sí? Entonces, la era de la industrialización clásica se suele catalogar desde el año 1900 a 1950, aunque puede venir desde un poco antes de esas fechas, ¿sí? Desde antes de esos momentos. Me habla de un momento en en la historia en la que se fortalece la industrialización y que, como ya les dije, nace a consecuencia de la famosa revolución industrial. ¿Sí? Entonces permite o nace con ese desarrollo o auge de la aparición de las fábricas y pues también del auge o la incorporación de ciertas tecnologías como el vapor y la electricidad en los procesos industriales. Esta época se caracteriza por tener empresas con una estructura organizacional piramidal y sobre todo muy centralizada, ¿sí? Entonces era una época en la que se hacía lo que dijera el dueño de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué se vende? Lo que diga el dueño de la empresa. ¿Dónde se vende? Donde diga el dueño de la empresa. ¿Qué personal se contrata? El que diga el jefe de la empresa. Y así sucesivamente. ¿Sí? También se da una departamentalización funcional, es decir, se crean departamentos o áreas dentro de las organizaciones que responden a las funciones que se deben llenar dentro de las organizaciones permanentemente. ¿Sí? Correcto, sí, tiene que ver mucho con las formas de trabajo, con los aportes de Henry Ford. Y obviamente aparece también un modelo burocrático que se centra en que hayan muchos cargos con muchas funciones muy bien definidas y todos los colaboradores simplemente hacen lo que les dice que debe hacer esas funciones y nada más, ¿cierto? Ya lo dijimos, entonces las decisiones se centran principalmente en la alta gerencia, entonces los colaboradores no tienen la posibilidad de elegir y también se pueden percibir reglas internas para disciplinar y estandarizar el comportamiento del personal en la empresa. Sí, es decir, así como se dice lo que se hace, lo que diga el jefe, ¿cierto? Lo que diga el dueño de la empresa, también casi que se piensa y se actúa como diga el jefe de la empresa en esa época. ¿Sí? Entonces, no hay derecho a opinión, no hay derecho a aportar, simplemente el colaborador es un elemento más que se dedica solo a obedecer. Obviamente se hace una veneración a la conservación del pasado, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en el caso de los productos, si hay un producto que ha funcionado durante toda la vida de la empresa, pues no hay necesidad de cambiarlo, ¿cierto? No hay necesidad de renovarlo. Como está funcionando, funciona bien. ¿Y para qué molestarse en cambiar la historia de la empresa? Es decir, cambiar los productos, sus servicios o como el público nos ve, si está funcionando bien, ¿sí? Y sobre todo, pues esta es una época donde las personas, como ya lo dijimos, se ven como un recurso, ¿cierto? Se ven al nivel de la maquinaria, ¿sí? Es más, se ven como un apéndice de las máquinas. Era normal escuchar, pues, en esa época, a los dueños de la empresa que preferían que un colaborador le pasara cualquier cosa antes de que una máquina se dañara. O sea, un trabajador en esa época era menos que las máquinas de la empresa, ¿sí?
Entonces, quienes no han leído la obra de la Revolución Industrial, pues es una, de M.I. Mijailov, pues es una buena oportunidad para leerla, porque allí se describe cómo era la vida de un trabajador en esa época, y pues era terrible cómo se hacía el maltrato y el abuso a los colaboradores en esa época. Y lo que sorprende es que hoy en día todavía en nuestra realidad hay organizaciones que se comportan de estas, con algunas prácticas de estas, y pareciera que no ha cambiado nada, ¿cierto? Y que no hay una evolución en el manejo del talento humano, y pues que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía hay empresas que miran a los colaboradores como menos que una máquina, ¿cierto? Y todo esto pues se enfoca en o se puede ver también en el nombre del área, ¿no? Que en esa época se denominaba de relaciones industriales, ¿sí? Se denominaba como relaciones industriales, que pues es una denominación altamente mecanicista, ¿cierto? Que le da pues una mayor preferencia al tema de las máquinas, y limita las relaciones entre los colaboradores con la empresa a una mera relación casi que de legislación, ¿cierto? No hay un elemento humano en ese tipo de relaciones. La segunda era, pues nos habla de la era de industrialización neoclásica, ¿cierto? Que ya viene desde los años 1950 hasta los años 90, que pues corresponde sobre todo y inicia con la posguerra, ¿sí? Con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial fueron muchísimos hombres los que fueron al frente en los dos bandos, ¿cierto? Y que luego cuando termina la guerra y empieza el proceso de reconstrucción de Asia y de Europa, vuelven esos soldados, vuelven principalmente Estados Unidos, pero pues también en Europa, vuelven a las fábricas, vuelven a hacer ese proceso de reconstrucción, y obviamente empiezan a demandar bienes, empiezan a demandar servicios, empiezan a crear familias. Allí es donde nace la famosísima generación de los baby boomers, que son los que empiezan a generar un cambio en el pensamiento de las personas y de cómo se hacen las cosas en la medida que van avanzando su edad, ¿cierto? Y eso implica pues también una mayor velocidad en los cambios de la sociedad, ¿sí? Entonces, cambia la visión de las cosas y cambia la forma y sobre todo la velocidad en cómo se desarrollan las relaciones entre los individuos. Obviamente, este cambio en la sociedad también implica cambios en las transacciones comerciales, porque se hacen cada vez más complejas. Entonces, en principio, recordemos que en esta época aparecen los dos bloques de pensamiento, ¿no? Ideológicos, comunismo y capitalismo. Y pues eso implica que cada bando pues maneja sus relaciones con sus aliados de las formas que les parecen más convenientes, y asimismo empiezan a haber también dentro de los diferentes bloques ciertas restricciones, ¿cierto? Para proteger las economías. Durante esta época el llamado proteccionismo era la norma en la gran cantidad, por lo menos en el lado capitalista, y básicamente era que cada país tenía que proteger sus empresas, proteger sus recursos, proteger sus entornos, ¿cierto? Y entrar a competir en el exterior con lo propio de cada uno, ¿no? Aparecen nuevos modelos de estructura organizacional que buscan mayor flexibilidad y mayor agilidad, y también innovación y adaptabilidad. Entonces, sigue la clásica estructura piramidal, pero por ejemplo aparece la organización matricial, también la departamentalización por productos o servicios, que quiere decir que ya una empresa ya no se organiza en función a las áreas, sino que se empiezan a dar organizaciones por productos, por servicios, por proyectos, ¿sí? De acuerdo a las tareas o lo que se quiera realizar. Se mantiene ese conservadurismo del que hablamos en la primera época, pero ya la empresa empieza a mirar dejar de ver el pasado con veneración, y se conserva más en el presente, en el hoy, en qué es lo que quiere el cliente en cuanto a productos, servicios, qué espera de la empresa en este momento, y deja de estar mirando ese pasado que de pronto hoy en día ya al cliente ya no le interesa, ¿sí? Se empieza ya a mirar al personal como un elemento vivo,
¿sí? Ya hay un avance en esa forma de manejo del talento humano, ¿sí? O sea, ya deja de ser una piedra, una llave, no sé, una pieza de maquinaria. Y se le da conciencia, se admite que tiene una conciencia, que aporta, que vive, que le puede dar algo a la organización. Y obviamente en esta época es cuando las diferentes tecnologías empiezan a impactar en las organizaciones y también en los colaboradores, ¿no? Entonces, recordemos que en estas épocas ya empiezan a aparecer elementos como el computador, ¿cierto? Y que poco a poco van incorporándose, especialmente a las grandes organizaciones y también a la parte estatal. Asimismo, aparecen otros tipos de tecnologías, ¿cierto?, que van haciendo las labores mucho más eficientes. Por ejemplo, el fax, también los cables, sí, la transmisión de información a través del satélite, por ejemplo. Entonces, esos hacen que las cosas se desenvuelvan más rápido y sobre todo que la transmisión de la información sea mucho más rápida en el mundo. Y también la denominación cambia. Como podemos ver aquí, ya hablamos de recursos humanos, ¿sí? El área pasa de ser de relaciones laborales a ser recursos humanos. Sigue siendo una visión dura, ¿cierto? Sigue siendo un recurso, pero ya le incorporamos el talento humano, o sea, se reconoce ese de alguna forma aporte que le da el colaborador a la organización. Y luego tenemos la era de la información, ¿cierto? Que ya va desde los años 1990 y que lo seguimos viendo actualmente, ¿sí? Entonces, esta es una época donde hay cambios rápidos, imprevisibles, inesperados, que mayoritariamente son motivados por la tecnología, ¿sí? Entonces, recordemos que durante esta época, pues, se hace la introducción masiva de los computadores dentro de los hogares y dentro de las empresas, porque, pues, ya son mucho más asequibles, ¿sí? Igualmente se empiezan a crear máquinas que puedan usarse fácilmente por personas, por niños, por jóvenes, por adultos, no necesariamente en labores industriales, sino también en labores del hogar o en labores académicas, lo cual facilita y masifica ese uso y las posibilidades de uso de estas tecnologías. También aparece el Internet, ¿no? Y las demás tecnologías que vienen detrás de él o que permiten que llegue a los diferentes hogares. Obviamente también implica mayor velocidad en las comunicaciones y aparecen conceptos como la aldea global y la globalización de la economía, ¿sí? Entonces, el primero, la aldea global, nos habla de que ya desaparecen de una u otra forma o empiezan a desaparecer esos conceptos de diferentes comunidades a lo largo del mundo y gracias a la tecnología y a la rapidez de la información, empezamos a ver que las diferentes comunidades se integran en una misma aldea, en un mismo conjunto global, donde todas las personas pueden vincularse, obviamente, a través de los medios de comunicación y del Internet y demás tecnologías para estos fines. Y la globalización de la economía, recordemos que pues, hay diferentes niveles de globalización, pero en este caso hacemos referencia de la integración de mercados, de capitales, la integración de bienes y de servicios a nivel global, ¿cierto? Desapareciendo, desdibujando un poco las barreras comerciales que puedan haber entre países o entre bloques regionales y pues tratando de hacer casi que un solo mercado común para todo el mundo. Esto obviamente implica mayor competitividad entre las organizaciones, ¿sí? Que deben competir no solo con empresas de su mismo país, sino con empresas del exterior, ¿cierto? Y ofrecer servicios pues, a la altura de ese reto. Igualmente con los mercados de capitales se vuelven mucho más veloces y se pueden encontrar funcionando las 24 horas del día durante todo el año. Y ya también otra novedad es que se fortalecen los procesos organizacionales en detrimento de las áreas. Entonces, siguen existiendo las áreas, ¿sí? Hablemos de talento humano, producción, gerencia, finanzas, mercadeo, pero ya no
se basan o se enfocan más es en la ejecución de los procesos de la organización, ¿sí? No son un fin en sí mismas, sino un medio para que los procesos pues permitan la ejecución de las diferentes tareas al interior de la organización. Otros elementos adicionales pues son que se tiene que hacer una permanente redefinición de puestos y de funciones, ¿cierto? Entonces, a diferencia de las épocas anteriores donde quizá los puestos eran eternos, hoy en día ya los puestos ya son mucho más flexibles, ya son mucho más fáciles de manejar, y no solo de manejar, sino también de ejecutar las diferentes tareas y de hacer diferentes cosas dentro del puesto. Y también aparecen los famosos equipos multifuncionales, ¿cierto? Donde hay muchas personas de diferentes áreas de la empresa tratando de resolver un mismo problema, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista. Empiezan a aparecer organizaciones virtuales, ¿no? Entonces, organizaciones que ya no tienen una sede física, sino que sus colaboradores pueden estar desplegados a lo largo del mundo, pero entre todas ellas desarrollan un mismo fin y buscan un mismo objetivo. Y quizá lo más importante es que el principal recurso es el conocimiento, ¿sí? O sea, lo que sabe el colaborador y sobre todo lo que puede hacer con ese conocimiento. El dinero sigue siendo importante porque es un elemento que permite financiar y permite conseguir diferentes cosas. Pero más que el dinero como tal, ¿cierto? Más que el dinero como tal, de acumular grandes cantidades, grandes masas de dinero, lo que importa es cómo utilizarlo rentablemente, ¿sí? O sea, de nada le sirve al empresario ser al estilo Rico MacPato, que tiene una bodega gigantesca donde guarda su dinero, si no va a hacer nada con él, ¿cierto? Si no va a utilizarlo eficientemente. Entonces sigue teniendo el dinero, pero ustedes saben que el dinero pierde poder adquisitivo con el tiempo. Entonces, no está haciendo nada con él prácticamente, si lo mantiene encerrado. También hay cambios del empleo al sector servicios. En esta época, pues se ve que muchos trabajos, sobre todo perdidos a raíz de procesos como la automatización. Entonces, muchas personas migran de las empresas al sector servicios, dando asesoría, dando consultoría o dando apoyo a las organizaciones a partir de esos conocimientos que poseen. Y una de las características más importantes es que en esta época se sobrepone el trabajo mental sobre el trabajo físico, ¿sí? Un ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, en sectores como el petrolero, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que suelda tubos, pues acostumbra a tener salarios que si lo comparamos con el promedio, con las expectativas de otras empresas, pues pueden llegar a ser muy buenos, ¿no? Hablamos de que una persona que se está por allá trabajando en la mitad del llano o en las estribaciones más duras de las cordilleras de nuestro país, puede estar ganándose sueldos de 2, 3, 4, 5 millones de pesos, ¿sí? Pero pues también tiene que aguantar unas condiciones muy duras y tiene que también hacer un esfuerzo no solo físico, sino mental y con la familia, pues bastante complejo. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la organización a la que pertenece como tal, quizá de pronto ese sueldo que se gana, pues no sea tan grande, ¿cierto? Él gana por su trabajo físico una buena cantidad, pero si lo comparamos con algunos de los gerentes de esas organizaciones, ellos pueden quizá duplicar, triplicar o cuatruplicar el sueldo de esa persona, porque ellos trabajan es con su conocimiento y con su experiencia que se la dan la formación en el área en la que se están desempeñando. Entonces, esa es la diferencia y por eso se sobrepone ese trabajo mental sobre el trabajo físico en nuestros días. Y pues ya se rompe la continuidad con el pasado, ¿sí? Rompemos esa relación con el pasado, pues sí, se reconoce que todavía existe, pero ya se deja de lado esa veneración que en algún momento se le tuvo en el pasado y
esto en función de un entorno o un contexto imprevisible y turbulento, que es lo que afrontamos hoy en día, ¿cierto? Pues afrontamos una visión hacia el futuro y como tal el futuro es cambiante, el futuro es impredecible, el futuro es en permanente revolución y movimiento, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia en cuanto a esto. Y como tal, la denominación del área también cambia, ¿no? Entonces ya entramos a llamarla gestión del talento humano o como tal, talento humano. Es más, hay unos autores que hoy en día hablan de capital del talento humano, ¿cierto? Entonces ya depende de cada organización. Ah, claro, capital lo hablan es ya con un sentido, en cierta forma, de inversión, ¿cierto? Ustedes saben que las inversiones se les obtiene una rentabilidad, ¿no? Y entonces el trabajador, al verlo también como una inversión, pues se le debe también de alguna forma sacar alguna rentabilidad. Y pues la máxima aquí es que ya no se trata de administrar personas, sino de administrar con las personas, ¿sí? Delegarles, ¿sí? Algunas de las funciones que puedan aportar, que puedan ayudar a gerenciar la organización desde su cargo y buscando el logro de los objetivos de la organización. Aquí en Latinoamérica, pues también hubo algunas sentencias, las vamos a ver, tendencias, perdón, las vamos a ver muy brevemente, ¿cierto? En los años 70, pues existió la denominación del departamento de personal, ¿cierto? Sobre todo en las empresas grandes, que tenían la característica de que, en primer lugar, esa gerencia se hacía de forma incipiente, ¿cierto? A través de una persona con experiencia en la organización, sí, o sea, no podía llegar cualquier persona de afuera, tenía que ser una persona que conociera la empresa por dentro, que fuera de confianza para la empresa, y le hace de confianza para la empresa, es decir, confianza para la alta gerencia de la organización, ¿cierto? Alguien de confianza para el gerente y los propietarios de la empresa, que fuera conocedora del código laboral, ¿sí? Entonces, que hubiera tenido cierta formación o por lo menos hubiera tenido cierta experiencia con este tema, pero normalmente eran personas sin estudios universitarios, es decir, sin una formación adecuada en el tema, solamente más de experiencia. Para los años 70 ya cambia un poco la visión del área aquí en Latinoamérica y debido pues que esa es una época donde hay muchos conflictos sindicales, pues se incorporan personas que sean muy buenas y hábiles negociando con esos sindicatos, ¿cierto? Entonces, generalmente se le daba el papel a un abogado que fuera muy bueno en negociaciones. Entonces, obviamente también por el tema del machismo de la época, se elegían solamente hombres. Ya para los años 80 empieza a cambiar el enfoque y obviamente también con los cambios que vienen de Europa, de Estados Unidos en el manejo del talento humano, pues ya se empiezan a sentir en el entorno de nuestra región y ya se busca dar un manejo mucho más integral al área, es decir, donde no se ve a las personas como máquinas, sino también se incorpora ese talento humano y pues se da ese cambio a recursos humanos, ese cambio en la denominación. Ya para los años 90 se incorpora a dicha área o a esta área como parte de la estrategia, es decir, al colaborador se le considera parte de la estrategia de la organización, no solo para definirla, sino también para ejecutar esa estrategia, ¿sí? Para el logro de las metas y los objetivos. Y para el año 2000, pues ya el foco se traslada no solo de manejo del personal, sino ya al desarrollo del mismo, para pues que le aporte a la organización. Y por lo tanto, pues cambia el talento y la denominación al talento humano. Podemos ver aquí en este pequeño gráfico cómo pasa el proceso de formación o de cambio de la historia del talento humano, ¿cierto? Entonces, recordemos, en 1960, pues alguien sin experiencia, ya para el 70 y hasta casi los años 90, pues el énfasis eran abogados. Desde los años 90 al 2000 empiezan los administradores a apropiarse del tema y ya para el año desde el 2000 para acá, inclusive hasta nuestra época,
la psicología empieza a compartir este rol con los administradores o personas con conocimientos de administración, pues por todo el manejo de la motivación y el tema de humano dentro de la organización. Algunos de los objetivos de la administración del talento humano. Entonces, para verlos brevemente. Obviamente, alcanzar los objetivos y la misión de la empresa también, proporcionar competitividad a la empresa, proporcionar personas idóneas y motivadas, sí, personas que puedan dar toda su capacidad para la realización de las labores y por ende también sea la satisfacción en el trabajo. Mantener la calidad de vida en el trabajo, ¿cierto? ¿Qué es esa calidad de vida? Que el trabajador se sienta contento, que se sienta motivado, que sienta que está trabajando en un buen sitio, que se le aprecia, que se le tiene en cuenta, que pueda haber un futuro dentro de esa organización, ¿sí? Obviamente que pues el salario esté dentro de las expectativas del colaborador. Y esos todos elementos en conjunto pues hablan de una calidad de vida en el trabajo, ¿sí? Otro, pues también administrar y generar los cambios que se puedan llegar a dar en la organización. Ustedes saben que el cambio es un elemento muy, muy importante que en algún momento se puede desarrollar en una organización, pero que es importante gestionarlo adecuadamente para que no se salga de las manos. Políticas éticas y de transparencia, ¿no? Hoy en día ya está mal visto que una organización haga las cosas porque sí, o haga las cosas solamente para ganar dinero, ¿sí? Entonces debe haber un fin, debe haber una vinculación con la sociedad y pues que haya un gana-gana, que gane la empresa, pero que también gane la sociedad. Diseñar el trabajo individual y en equipo, obviamente, recompensar los talentos y evaluar el desempeño, que son pues de las bien conocidas. ¿Por qué es importante la gestión estratégica del talento humano en la empresa moderna? ¿Sí? ¿Por qué en una empresa se debe incorporar esto? Primero, influir en la relación entre la organización y los empleados, ¿cierto? Propiciando que aparezcan políticas y prácticas que permitan el fortalecimiento de ambas partes. En segundo lugar, que hayan estrategias políticas y que alineen no solo las expectativas del colaborador, sino también las alineen con las de la empresa. Tercer lugar, mediar en los conflictos sobre lo patronales, ¿cierto? Para evitar o lograr acuerdos y soluciones que beneficien, pues en la medida de lo posible, a ambas partes, pero que también favorezcan el normal desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Es decir, que el conflicto siempre va a estar, o sea, las empresas tampoco son una nube en la cual todos vamos a estar felices y todos vamos a ir cogidos de la mano y todos vamos a cantar la misma canción. No, nunca va a ser así. En una empresa van a haber conflictos de una índole, de otra, y es tarea de talento humano propender de que primero, pues en la medida de lo posible no aparezcan esos conflictos. Y segundo, si llegan a aparecer, se resuelvan de forma positiva y provechosa, tanto para la organización como para los colaboradores y para ellos entre sí, ¿no? Motivar al logro de los objetivos es también es importante para esta área de talento humano. Motivar al personal para que logren estos objetivos con los diferentes incentivos y hasta con correctivos, si es del caso de aplicarlo, ¿cierto? Si hay un colaborador que se está portando mal o tiene un bajo rendimiento y es necesario hacer algún correctivo, ¿cierto? Porque no todo el tiempo el bajo rendimiento obedece a un mal desempeño, pueden haber factores motivacionales, pues hay que evaluar cada caso. Y en general, pues también mantener un buen clima y cultura organizacional dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ya como les repito, un poquito más adelante vamos a ver qué es eso del clima y la cultura organizacional.
Algunos desafíos para el área del talento humano, ¿cierto? Entonces, básicamente que esta gerencia de recursos humanos debe llevar o entender la planeación estratégica de la organización, ¿sí? Entender cuáles son los planes que tiene la empresa en general, y no solo para cada una de las áreas, sino dentro de lo que talento humano tiene que ofrecer a cada una de las áreas, y asimismo que los demás gerentes entiendan que ellos también tienen una relación con el talento humano, ¿cierto? Y con el área de talento humano por extensión. ¿Sí? Entonces es una relación en la cual talento humano debe entender su papel o cómo le aporta a cada una de las áreas de la empresa, ¿sí? Desde sus políticas, desde sus planes, desde sus funciones, ¿cierto? Pero también que los diferentes jefes de la empresa entiendan de que también tienen unas funciones y unas responsabilidades desde el punto de vista del talento humano con la organización, ¿cierto? Y con el área de talento humano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que los colaboradores también, digo, los jefes también entiendan que también tienen una parte en la motivación de los empleados, también tienen una responsabilidad en la contratación del personal, también tienen una responsabilidad en la evaluación del mismo y hasta en el retiro o en la generación de políticas también, ¿sí? Entonces, que ellos también tienen un papel en ese tema de la gestión y el manejo del talento humano. ¿Qué enfrentarán las áreas de talento humano en el siglo XXI? ¿Cierto? En esta nueva década que van a enfrentar de aquí para adelante. Primero, el compromiso y la agilidad que debe tener el capital humano, ¿cierto? Cada día se le exige mayor compromiso y también mayor agilidad y mayor flexibilidad en el desarrollo de sus tareas y sus actividades. Entonces, eh, tratar de que el área de talento humano pues pueda afrontar este criterio responsablemente o este reto. Segundo, comunicación estratégica y canales adecuados, ¿cierto? Entonces, facilitar canales de comunicación, ¿cierto? Donde fluya la información adecuadamente entre los diferentes colaboradores, ¿sí? Y de estos con la empresa, que no se creen esos famosos teléfonos rotos y sobre todo que no se pierda la comunicación y teniendo en cuenta nuestro contexto, ¿no? Hoy en día, pues, es muy difícil que los colaboradores se comuniquen como antes, ¿cierto? Como cuando lo hacían en la empresa y se llegan a perder de pronto algunas relaciones o la profundidad en las relaciones entre los colaboradores en algún tipo por eso. El cuidado de la salud mental de los trabajadores también es importante, ¿sí? El tema de la motivación, el tema de ayudarles a resolver sus problemas de alguna forma en lo que pueda la empresa, el tema de mirar sus comportamientos, ¿cierto? De estar al pendiente de cómo se relacionan con los otros colaboradores y qué impactos pueden tener ese tipo de relaciones. Pues también estar en tarea de talento humano. Y lo que hablamos de la calidad de vida, ¿no? Entonces, que el trabajador se sienta cada vez convencido o por lo menos o más convencido, sí, de que trabajar en esa empresa pues fue una buena elección, ¿cierto? Pues que el trabajador se sienta cómodo, que se sienta bien y en general todo lo que hablamos, que todo eso en su conjunto pues forma la experiencia o la imagen de la experiencia que se forma el trabajador en su interior. En cuanto al COVID, ¿sí? En cuanto a esta pandemia que estamos viviendo, ¿cuáles son los retos que enfrentan o que enfrentarán las áreas del talento humano, no solo en el 2021, sino pues en el tiempo que dure esta pandemia? En primer lugar, revisar los cargos y los puestos en función de que aquello que le aporta o no le aporta desde el punto de vista de la gestión de esta pandemia, ¿cierto? Entonces, cómo cada cargo, primero, si se sigue necesitando o no. Y segundo, cómo se reorganizan las labores para enfrentar esta pandemia con los diferentes retos que le implican a cada organización, ¿no? Entonces, si hay que crear nuevos puestos, pues crearlos y manejarlos adecuadamente. Si hay que eliminar puestos, pues mirar si en la medida de lo posible se pueden reubicar
y si pues en otras labores, o si definitivamente toca eliminarlos, pues hacerlo pues también buscando la supervivencia de la empresa, ¿no? Las políticas para atracción del talento humano, ¿no? Y sobre todo que se haga, que los nuevos cargos, si se llegan a dar, pues sean realmente necesarios y pertinentes. Reitero, no se trata de contratar por contratar, ¿sí? Y pues obviamente también que los procesos de selección se hagan de forma ágil, efectiva y segura. De pronto, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a alguien que trabaja estos procesos de gestión humana, hoy en día, ¿no? Hoy, por ejemplo, los exámenes psicométricos ya se realizan a través de plataformas de Internet. ¿Sí? Ya no tiene que desplazarse hasta la empresa a desarrollar el famosísimo PF16, ¿cierto? Que era una de las, o es una de las más conocidas pruebas psicotécnicas, sino que ya la puede resolver a través de alguna plataforma virtual. Lo mismo, las reuniones de las entrevistas de trabajo hoy en día, pues prácticamente se hacen todas a través de Internet, a través de videoconferencia. Entonces, también al saber incorporar ese tipo de situaciones para agilizar esos procesos. Ya hablamos, bueno, del rediseño de las áreas de trabajo, pero también hay que enfatizar que estos rediseños deben también propender por el tema de la bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alternancia, ¿no? Entonces, cómo organizar estos temas de alternancia, de las medidas de seguridad dentro de las sedes de la empresa, ¿cierto? La continuación del teletrabajo, ¿no? Que pues hoy en día pues sigue aún ahí y a futuro se va a volver en una fuente de trabajo, ¿cierto? Para algunas empresas quizá no vuelvan a la normalidad, quizá no vuelvan a tener una sede física como tal, y como ya se está viendo hoy en día, ya varias empresas definitivamente no van a volver a las oficinas, sino que se van a quedar trabajando con sus colaboradores desde casa. Ya hablamos pues de la comunicación constante y también definir indicadores de desempeño que sean pues, y que tengan en cuenta esta nueva realidad, porque no puede seguir evaluándose a las personas y también las metas organizacionales de la misma forma que se hacía antes de la pandemia, porque simplemente el mundo cambió y las circunstancias cambiaron. Y esto obliga a medir de una forma diferente nuestras organizaciones y sus resultados, obviamente. Muy brevemente, entonces, ¿cómo aporta talento humano a la estrategia corporativa? ¿Sí? Lo podemos ver a través de este gráfico. Talento humano, ¿cierto? Pues es una área de la organización y como tal también se ve sometida a la definición de las estrategias de la empresa, ¿cierto? La empresa puede generar muchas estrategias en función de lo que busque o lo que genere o lo que quiera desarrollar durante el periodo de vigencia de la misma. Obviamente también eso parte de la misión y la visión de los objetivos que tenga la empresa en ese momento puntual. Si vemos, por ejemplo, este análisis, pues después de un análisis del entorno se generan una serie de estrategias y estas estrategias se ven desplegadas o se ven especificadas en el plan estratégico de la compañía. Y obviamente talento humano tiene que analizar este plan y ver cómo impacta en cada una de esas estrategias o políticas o programas. Por ejemplo, si en algún momento llega a salir una pregunta como que la empresa quiere expandirse a otras regiones del país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo talento humano aporta a esa expansión geográfica que pretende el hogar de la empresa, ¿cierto? Entonces, ahí es donde aparecen las estrategias de recursos humanos, las políticas, los planes, los programas, los proyectos y en general todo el despliegue de esas estrategias, perdón, para ver cómo aporta. Entonces, por ejemplo, eso implicará, por ejemplo, una estrategia de desplegar personal de talento humano para que se dedique a buscar, ya sea desde las instalaciones de la empresa o directamente allá en el sitio de donde se pretenda abrir la nueva sede, al personal que habrá de desarrollar esas funciones. Y obviamente también determinar en coordinación, no solo con la alta gerencia, sino con las otras áreas de la empresa, si ese personal
¿Va a funcionar a distancia o va a tener una sede física o de qué forma va a trabajar? ¿Listo? Entonces, ahí es donde empieza a aportar a talento humano a verificar, contratar el personal, pero también el despliegue de las diferentes políticas de la empresa, la capacitación, el tema del seguimiento a los indicadores de desempeño, ¿cierto? La comunicación constante, entre otros temas. Y a partir de eso, pues el compulaborador y ese nuevo despliegue que se hizo, pues te deberá responder a los planes que se generan en la organización para este fin. Ah, perdón. El gerente de recursos humanos, ¿sí? En la actualidad, desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? O sea, ¿qué papel juega el gerente de recursos humanos en función de la tecnología? Entonces, básicamente, estar atento y estar al pendiente de las nuevas tecnologías y cómo puede aprovecharlas en el mejoramiento de las relaciones, no solo con el entorno, sino también con su personal, ¿cierto? Entonces, si tienen la posibilidad de ofrecer centros de atención telefónica o a incrementar la productividad gracias al uso de software o hardware que le permita hacer más eficiente la gestión, y también, si es del caso, la subcontratación del personal, ¿no? Entonces, mirar la posibilidad de que qué tareas se pueden subcontratar o delegar en otras empresas o en personas que estén trabajando fuera de la organización. Desde el punto de vista de la ética, ¿sí? Entonces, el factor ético, el comportamiento, ¿sí? Los valores y principios de cada persona, los objetivos de cada persona en función de los objetivos de la organización, y cómo esos diferentes elementos se conjugan dentro de la empresa para el logro de esos objetivos, ¿cierto? Y que pues coincidamos en unos comportamientos mínimos, no solo entre el colaborador y empresa, sino también con diferentes, con los diferentes colaboradores. Y bueno, es importante también tener en cuenta que hoy en día existen certificaciones en recursos humanos, ¿cierto? Así como existen certificaciones Cisco, así como se existen las certificaciones del Project Management Institute, ¿cierto? El famosísimo PMI, ¿cierto? Y otros tipos el ITIL, el COVID, ¿no? Con T, no con D. Existen ese tipo de certificaciones. También existen certificaciones para la gestión del manejo del talento humano. Pues obviamente en Estados Unidos tienen mucha fuerza, pero pues poco a poco se existen en el mundo, que garantizan que la persona que está manejando el área de talento humano tiene las competencias para poder hacerlo adecuadamente. ¿Listo? Entonces, eso en resumen es como la importancia del manejo del talento humano en la organización. Vamos a ver entonces brevemente unos minutos de un video que nos señala algunas tendencias del talento humano para el 2021. Quien quiera seguir viendo el video, pues lo puede hacer a través del aula virtual.